La lluvia volvió, esta vez sin furia pero sin descanso. No era el gran diluvio que lo arrasa todo de golpe, era la clase de agua que se queda a vivir sobre las hojas y gotea todo el día, gota a gota, como si la selva respirara por la piel. No había truenos ni relámpagos, solo un tic-tic-tic constante, suave y pesado a la vez. A veces parecía que paraba, pero era mentira, solo cambiaba de ritmo. Aisha caminaba junto al borde del río con los ojos de quien cuenta sin números. No sumaba con la cabeza, pero lo notaba todo. Donde antes había arena seca, ahora había charcos que parecían espejos temblorosos. Donde los juncos se inclinaban tranquilos, los nidos más bajos se balanceaban con cara de un poco más de agua y me caigo. Calla, la garza blanca, la esperaba posada sobre una estaca negra que sobresalía del agua. Estaba tan quieta que parecía dibujada. Solo se movían los ojos y de vez en cuando un pequeño giro de cuello para ajustar el equilibrio. Los nidos de las tejedoras. Dijo sin saludo, señalando con el pico. Si el agua sube 2 dedos más, sus crías aprenderán a nadar antes que a volar. Aisha siguió la dirección del pico. Decenas de nidos colgaban de las ramas bajas, sobre el agua. Eran como bolsitas verdes y redondas, tejidas con hojas, hierbas y fibras finas. Había nidos viejos, oscuros, y nidos nuevos, casi amarillos, que todavía olían a savia fresca. Algunos nidos rozaban ya la superficie. Cada vez que soplaba un poco de aire, se mecían y casi besaban el agua. Dentro se oía el ruido pequeño de alas que aún no saben que son alas. Un temblor suave, un revolverse torpe, algún pido impaciente pidiendo comida sin saber muy bien por qué. Más allá, en la otra orilla, un grupo de martines pescadores había elegido una barranca de barro para hacer sus agujeros. Pequeños túneles redondos se abrían en la pared, como si la tierra tuviera ojos. Cada gota de lluvia iba deshaciendo un poco esa barranca, que pasaba de ser pared firme a convertirse casi en un derrumbe blando. Un trozo se desprendió delante de ellas y cayó al agua con un plof, triste. Aisha midió la distancia con la mirada. «Tenemos que mover una aldea entera», dijo pensando en voz alta. Yo veo 3 aldeas. Corrigió Kaya, sin moverse. Las tejedoras, los martines pescadores y las gallinetas del cañaveral. Cada una tiene sus costumbres y habla su propio idioma. La palabra idioma se quedó flotando un momento en el aire. Aisha pensó en eso y sin querer recordó a Tara, la tortuga, con su andar tranquilo de calendario sin horas. Tara también tenía su propio idioma, pocas palabras, muchas pausas, de esas pausas que al principio desesperan y luego se agradecen. No tuvo que esperar mucho. La tortuga apareció entre unas hojas grandes, como si saliera de debajo de una manta verde. Llevaba 2 tallos secos apoyados en el caparazón, como si fueran remos o antenas. Los sitios altos no son solo los de arriba, dijo Tara, sin contexto, como si siguiera una conversación que las demás no habían oído. A veces lo más seguro está a un lado. Aisha se giró hacia ella. «¿Dónde las llevarías tú?», preguntó. Tara señaló con la barbilla un saliente de roca que parecía vigilar el río desde la crecida. Era como un hombro de piedra que se metía un poco hacia el agua, a media altura. No era muy grande, pero sí firme. Allí, dijo. No es la cima de nada, así que el viento no golpea tanto. Y no es el suelo, así que el agua no muerde. Está en medio. A veces el medio es el mejor sitio. Aisha se quedó mirando el espolón de roca. Empezó a imaginarlo lleno de nidos, como una calle nueva en un barrio recién construido. Ni demasiado alto, ni demasiado bajo, ni charco ni montaña, algo entre los dos. La idea le gustó, sonaba a equilibrio. En ese momento, algo cayó de una rama cercana. Zaya, la mona joven, aterrizó de espaldas, dio una voltereta torpe y se puso de pie como si lo hubiera planeado desde el principio. «¡Mudanza!», gritó. «Prometo no probarme ningún nido». Se quedó pensando un segundo. «Bueno, tal vez uno pequeñito».
Aisha no pudo evitar sonreír por dentro. Con Zaya, las cosas siempre tenían un poco de ruido, pero también un poco de alegría, y el bosque, con tanta lluvia, agradecía cualquier chispa. Bator, el oso pardo claro, llegó con paso ancho, apartando ramas como quien abre una cortina. Tenía ese gesto suyo de medio sueño en la cara, pero los ojos bien atentos. Sacudió un poco el pelaje y salpicó gotas a su alrededor. Siempre que llueve me entra hambre. Comentó, como si eso explicara su presencia en todas las reuniones importantes. Harún, el venado, apareció tras él, oliendo el aire como quien lee un libro de signos que solo él entiende. Sus pezuñas pisaban con cuidado. No le gustaba hundirse por sorpresa, y menos con tanta agua alrededor. Necesitamos un puente. Dijo Aisha mirando a todos. Ramas largas, cuerdas de lianas, manos pequeñas para trenzar, manos grandes para sostener. Y otra cosa más. Permiso. Kaya inclinó la cabeza. El permiso te lo da quien se tiene que mudar. Respondió. Yo puedo hablar con las madres tejedoras. No entiendo su idioma como ellas, pero me respetan si no las apuro. Aisha sintió dentro el tirón antiguo de siempre, ese impulso de hacerlo ella sola, de empujar una piedra más, de demostrar con fuerza lo que a veces solo se consigue con una pregunta. Miró un momento la orilla de enfrente, donde aún se notaba la zona en la que alguien había puesto piedras mal colocadas río arriba. La marca de las piedras humanas seguía allí, como una frase mal escrita que el río todavía estaba corrigiendo. Estuvo a punto de meterse en el agua sin decir nada más. No, Se dijo en voz baja, casi susurrando. esta vez empieza por pedir. Se quedó un instante en silencio. Si hubiera sido otro tiempo, ya estaría dentro del río, pero desde que conocía a Soryu, algo en ella se había alargado, como si tuviera un pequeño espacio entre sentir y actuar. Sin pensarlo mucho, buscó al monje con la mirada, por costumbre. No estaba su túnica ni su figura, pero sí estaba su manera de hacer preguntas. Casi podía oír su voz. ¿Y si no lo haces sola? Entonces Aisha habló en voz alta. Decidme una cosa. ¿Qué no podemos hacer sin los demás? Zaya fue la primera en contestar. Levantó las manos con los dedos abiertos, orgullosa. Trenzar a tu tamaño. Dijo. Nosotras hacemos cosas finas y fuertes con las manos. Tú podrías, pero tardarías 1000 años. Yo tardo medio. Bator se dio un golpecito en el pecho. Aguantar la corriente. Añadió. Ver desde arriba cómo se mueve el agua. Yo puedo meterme hasta la panza en el río y no me caigo. Bueno, casi nunca. Cantó Kaya. Puedo avisar cuando algo se va demasiado hacia un lado. Tantear dónde se hunde el suelo y dónde aguanta. Dijo Harún, golpeando con la pezuña. Mis patas notan si engaña. Hay tierras que parecen firmes y son mentira. Tara cerró la ronda. Y recordar para qué hacemos todo esto. Dijo. No para contarnos lo fuertes que somos, sino para que la vida siga. Si se nos olvida eso, todo lo demás se tuerce. Aisha sintió despacio. Aquello sonaba a algo que Soryu aprobaría, o por lo menos no desmontaría con otra pregunta. Entonces lo haremos juntos. Dijo. Cada uno con lo que mejor sabe hacer. El trabajo empezó despacio, casi tímido, y poco a poco fue cogiendo ritmo, como una canción que al principio nadie se sabe bien y luego todos tararean. Las monas jóvenes, guiadas por Zaya, trepaban por los árboles y bajaban lianas largas como cuerdas. Las iban trenzando con paciencia, una sobre otra, hasta formar cuerdas gruesas que parecían serpientes dormidas. A veces se enredaban entre ellas, se reían, deshacían el lío y volvían a empezar. Protestaban un poco, pero sus manos no paraban. Bator se metió en el agua hasta casi la mitad del cuerpo. Sus patas se clavaron en el fondo, firmes. Sostenía troncos apoyados en su hombro, como si fueran simples ramas, aunque pesaran como medio árbol. Cada vez que el río lo empujaba, él resoplaba y se afirmaba un poco más. No te pases, agua.
Gruñía pero sin enfado. Que hoy estamos de servicio. Harún caminaba adelante y atrás por la orilla, probando el suelo con las pezuñas. Aquí bien. Decía, Aquí no. Aquí sí. Aquí ni se os ocurra. cada aquí no ahorraba un susto futuro. Kaya sobrevolaba todo, haciendo sonidos cortos para avisar de cambios. Más a la izquierda, más arriba. Ese tronco está torcido. Esa rama no aguanta. Esa liana se ha quedado floja. Aisha empujaba los troncos con el pecho y con la frente hasta colocarlos en el punto exacto. Sentía el peso en los músculos, pero también le gustaba notar que no empujaba sola. El empuje tenía ahora manos alrededor. Tara, desde un tronco más alto, miraba la escena como quien ve montarse un puente y también una idea, No es que sea difícil, dijo en un momento. es que es nuevo. Y lo nuevo siempre pide un poco más de aire. El primer nido de ave tejedora viajó como si fuera un tesoro. 2 monas lo sujetaban con cuidado, cada una por un lado, y Aisha iba debajo, por si resbalaban. Las lianas hacían de camino colgante entre un árbol y el espolón de roca. Todo el bosque parecía contener la respiración. La madre tejedora volaba alrededor, nerviosa. Se quejaba en su idioma, lanzando pequeños chillidos que sonaban a reproche, como si estuviera diciendo: «¿Qué hacéis con mi casa? ¿Quién os ha dado permiso?», No te lo estamos robando. murmuró Kaya desde arriba. Te lo estamos cambiando de sitio. La madre tejedora miró hacia el espolón de roca. Entendió que allí había ramas nuevas, firmes, sin agua rozándolas. Dio una vuelta más y luego otra, y al final se colocó delante del nido y marcó la dirección. Entre todas, llevaron el nido hasta una rama flexible que se doblaba sin romperse. Aquí, Dijo Aisha. aquí podrá moverse sin caerse. Cuando colgaron el nido y la madre se posó encima, el nido se balanceó un poco. Nadie respiró. Luego se quedó quieto. La madre entró y salió 2 veces, como quien revisa una casa recién pintada, y se quedó dentro. 1. Contó Zaya, levantando un dedo y poniendo cara de gran jefa de obras.